Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a Salud Pública Hoy, un espacio para conversar sobre la salud pública y su impacto en nuestra sociedad. En esta oportunidad los saludan en la asistencia técnica en la ciudad de Medellín, Alexis Ramírez, Dagoberto Paternina, en la presentación Carlos González, con la coordinación de Camila García. En esta oportunidad hablaremos de la mujer en la salud pública. A lo largo de la historia, precisamente las mujeres han desempeñado un papel fundamental en el cuidado, la prevención y la promoción de la salud. Sin embargo, su trabajo ha sido invisibilizado y sus derechos en muchas ocasiones han sido vulnerados. ¿Cuáles han sido precisamente las principales luchas? ¿Qué avances han logrado? ¿Y cómo podemos desde nuestros espacios contribuir a seguir cerrando brechas? Precisamente para responder estas y otras inquietudes nos acompaña esta mañana de este espacio de Salud Pública Hoy Isabel Posada. Ella es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, psicóloga, magíster en Salud Pública, doctora en Ciencias Sociales, investigadora y activista feminista en temas de género. Profesora, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, estamos en este mes de marzo y el 8 de marzo siempre se ha caracterizado por esta fecha en la cual pues siempre se dice el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y se tiende a confundir una celebración con conmemoración. Cuéntenos un poco en qué consiste lo uno o lo otro y por qué se le debe llamar más bien una conmemoración. Sí, Carlos, muchísimas gracias. Se trata efectivamente de una conmemoración y no de una celebración, porque el 8 de marzo representa la lucha por los derechos de las mujeres. Y ha sido una lucha porque tradicionalmente en la mayoría de las sociedades hemos estado en una condición de subalternidad, no hemos tenido acceso pleno a los derechos, no podemos votar, no podemos tener tierra, no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, poco a poco se han ido ganando algunos derechos y por eso se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de los Derechos o de la lucha por los derechos de las mujeres. Todo esto comienza por allá, muy al comienzo del siglo pasado, incluso en algunos momentos se habla de movilizaciones que se empezaron a dar desde 1850-57 en los Estados Unidos, pero más concretamente en la época de la Revolución Industrial aparece un intento y una manifestación masiva exactamente en marzo de 1908 en Nueva York. Muchas de las mujeres que iban a participar en esta marcha, en esta movilización, están en un edificio, el edificio se cierra y ese día mueren 123 mujeres y 23 hombres a causa del humo y el incendio. Se cree que fue un incendio provocado para evitar esta movilización. Por eso, cuando en el 8 de marzo se habla de la mujer como una rosa, y a la mujer no se le toca, y la mujer es la dadora de vida, y ese día nos dan chocolates, finalmente pues puede ser un acto amoroso y de un gesto de cariño, pero se está desdibujando la lucha por la equidad de las mujeres, que es finalmente lo que representa esa fecha. Y no solamente esa fecha, pues nosotras hacemos una lucha permanente por los derechos, pero es en esa fecha que estamos recordando incluso a las personas que han caído
a causa de esta determinación de luchar por la igualdad. En ese contexto de más de ya 100 años que se viene conmemorando este 8 de marzo, pues entonces la lucha ha dado frutos, se ha pues mejorado en parte, pero de todas maneras continúa. Las abuelas, por ejemplo, nuestras, de alguna forma, y podríamos decir que la abuela les tocó vivir una época distinta a lo de hoy, o qué concepto tiene usted de esa evolución en cuanto al reconocimiento y la educación al respecto de estos derechos. Sí, absolutamente. Pues en mi caso, mi abuela votó en este país y recordaba con orgullo el momento en el que por fin pudo ir a expresar su voluntad política. Creo que ha sido un camino no siempre recto, a veces con devoluciones e igualmente a veces con manifestaciones de fuerza por parte de las personas o de las asociaciones que no creen en esta igualdad de derechos. Entonces, si bien hemos ido avanzando, pues también hemos tenido retrocesos. No ha sido, como digo, un camino recto. ¿Qué ha pasado en esa evolución? Hemos ido ganando ciertas conquistas que pueden ser un pasito, pero que representan realmente grandes batallas para nosotras. Por ejemplo, que seamos tomadas como mujeres con posibilidades de elección política, que podamos elegir y ser elegidas. Alguien puede decir que finalmente esto sucede hace mucho tiempo y ya darlo por natural, pero, por ejemplo, en nuestro país solamente estamos votando más o menos desde la década del 50, ya terminando el 60. En otros países del mundo, esa instalación del voto, que también se dio gracias a los movimientos sufragistas, empieza a aparecer desde finales de 1800, pero en nuestro país solamente desde la década del 50, es decir, las mujeres en este país llevamos 70 años votando, y eso realmente es un suspiro para la historia de las mujeres. Hasta hace algunas décadas las mujeres no teníamos acceso a la titularidad de la tierra, por ejemplo. No podíamos ser las dueñas de nuestro propio pedazo de tierra, nuestro territorio. La tierra era de nuestros maridos, nuestros papás, nuestros hermanos. Sin embargo, hoy por hoy, y a pesar de que ya es pues por supuesto una ley que nos permite ser titulares en la tierra, solamente el 26% de las tierras en Colombia pertenecen a las mujeres. La gran mayoría, las 3/4 partes de la tierra en Colombia le pertenecen a los hombres todavía, y nosotros somos la mitad de la población. Ahí se empieza a ver también un cierto desequilibrio. Hay ciertos datos también que nos deberían llamar la atención, por ejemplo, que el 80% del trabajo no remunerado en el mundo está en manos de las mujeres. Eso implica también que nosotros tenemos mucho menos acceso a procesos de seguridad social que nos acojan, que nos respalden, porque hacemos trabajo no remunerado, no formal, y muchas de nosotras no tenemos acceso a servicios de salud con equidad, adecuados, humanizados, sino que hacemos uso de otro tipo de acceso a servicios, y eso también nos deja en una condición de inequidad. Entonces dijéramos que es un claroscuro, que hemos ido avanzando en muchísimas cosas, podemos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. De pronto enseguida en la misma entrevista vamos a hablar de eso, por ejemplo, la sentencia 055 del 2022 nos deja también en un lugar de oportunidad importante para manejar nuestro cuerpo, para decidir también sobre nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Pero hace algunas décadas las mujeres no podían tomar decisiones, por ejemplo, sobre el uso de la píldora. Eran sus maridos los que tenían que acompañarlas al médico y certificar que ellos estaban de acuerdo con ese uso de la anticoncepción. Las mujeres, dijéramos, en la historia de las mujeres en cuanto tal, en las historias del género, desde hace muy poco que tenemos derechos. Y ha sido una lucha, no nos los han otorgado, nosotros los hemos conquistado. Y eso también es importante de tenerlo en cuenta. No sin señalamientos. Las mujeres que hacemos este tipo de manifestaciones tenemos una serie de cargas políticas y sociales bien importantes, pero bueno,
desde la academia tenemos ese lugar de privilegio también para conversar. Claro, y usted desde ese punto de vista de la academia, ¿cómo observa precisamente estos movimientos mundiales que a veces quieren hacer retroceder precisamente esos logros que se van obteniendo con el tiempo, cosas que se van dando como por sentadas, que ya están ahí, a veces se vuelve sobre ellas, o sea, logros que ya se han obtenido, pues se vuelven sobre ellos y a veces se coartan nuevamente? ¿Cómo está observando desde la academia esos fenómenos mundiales de esas corrientes de pensamiento que vuelven otra vez como a hacer retroceder esos logros? Pues Carlos, desafortunadamente es como si fuera acción-reacción. Entonces, en tanto las mujeres nos organizamos de una manera mucho más comprometida con esa lucha por los derechos, se los transmitimos a las nuevas generaciones, a nuestras hijas, las sobrinas, hacemos pedagogía. También hay un movimiento de la contraparte haciendo todo lo posible por visibilizar los derechos de las mujeres. En estos tiempos estamos viviendo una tendencia hacia la derecha política en muchos países del mundo. Entonces, terrenos conquistados, como por ejemplo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, va perdiendo terreno cuando los gobiernos de derecha se toman como ese poder y van decidiendo desmantelar ese acceso a los derechos que ya se han conquistado en algunos países del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos. Se van cerrando esos centros, se van castigando a los profesionales en salud que también garantizan el acceso a esos derechos, las políticas que permiten que las mujeres tengan acceso pleno a ese tipo de servicios en salud sexual y salud reproductiva también se van disminuyendo. Y ese tipo de corrientes, pues no solamente tratan de minimizar los derechos de las mujeres, sino de otras poblaciones que aparecen indeseables frente a ciertos pensamientos tradicionalistas. Entonces, volvemos a hacer prohibición de drogas, volvemos a pensar en la cárcel para los adictos, generamos también procesos de encarcelamiento en contra de mujeres que hacen uso de su derecho a la interrupción del embarazo o a las clínicas mismas. Entonces empezamos a encarcelar, a judicializar a las personas que hacen uso de los derechos como una respuesta a ese movimiento organizado de las personas. No en vano, el año pasado, de una manera muy vergonzosa, diría yo, esto le debería avergonzar a cada persona de este país, en Colombia contamos, según los organismos estatales, incluso 745 feminicidios. Eso quiere decir que aproximadamente tuvimos un par de feminicidios al día. Eso quiere decir que 2 mujeres en este país fueron asesinadas, casi siempre a manos de sus compañeros, excompañeros, por el hecho de ejercer sus derechos como mujeres, por el hecho de no gustar la manera como ella es mujer. Y quiere decir también que el Estado no las protegió de manera suficiente. Hay ciertas leyes que están enunciadas y que yo creo que también son una conquista, pero que no son suficientes. Muchas de esas mujeres, por ejemplo, estaban con medidas de protección, desde la Fiscalía, de organismos que nos protegen, desde las mismas comisarías de familia, pero finalmente son medidas de protección, sino a que nos quedemos con el mismo victimario en casa, que dependamos económicamente de él. Y 745 víctimas no es solamente un número, son tragedias, son hijos que se quedaron sin sus madres, son familias que están llorando a estas mujeres y son procesos de injusticia que se van acumulando y que se van normalizando. Entonces decimos hoy una más, es que es una más y quién sabe qué hizo, quién sabe cómo se lo ganó en un país a veces tan godo como el nuestro. Pero mira que mientras que vamos acumulando entonces esa lucha por los derechos, está una respuesta feroz, voraz, que incluso llega a matar a las mujeres por tratar de obstaculizar el ejercicio de los derechos. Casi siempre estas mujeres son asesinadas porque finalmente no están obedeciendo lo que la contraparte dice y finalmente allí se vuelve un lío de hombres contra mujeres
Y quisiera pensar, y tal vez en esta entrevista lo podemos conversar, que la lucha de las mujeres no es contra los hombres. La lucha de las mujeres es también con los hombres. Y es decirles a nuestros compañeros que son la otra mitad de la población, venga, vamos a vivir en un mundo de derechos, de deberes también, pero un mundo donde los derechos también estén mejores repartidos y donde los hombres respeten esa igualdad que nosotros tenemos. En este espacio de salud pública hoy precisamente estamos tratando el tema de la mujer en la salud pública y ha sido fundamental ese rol, ¿no? Ese papel que ha ejercido la mujer en distintas áreas de cuidadoras, incluso pues obviamente la cuestión biológica de ser madres, también en el tema de ser parteras. Cuéntenos cómo ha sido ese rol a lo largo de los últimos años de la mujer en cuanto a la promoción de la salud. Uh-huh. Mire, las mujeres habitualmente, por un rol que se nos ha sido asignado y que nosotras también hemos asumido, estamos en el cuidado de la familia, de los adultos, de los niños. Además, las mujeres gestamos. Y muchas veces gestamos solas, que eso no debería pasar, pero nos hacemos cargo del cuidado. Es importante ahí decir que ese cuidado implica que una gran proporción de las mujeres en este país están ocupadas, pero no tienen garantías laborales. Estar ocupadas es estar ocupada en casa, por ejemplo, con los cuidados. Y tenemos 67 mujeres solamente ocupadas en trabajos formales frente a 100 hombres. Y eso también ya va dando cuenta de esa inequidad. ¿Qué ha pasado habitualmente en la historia de la humanidad? Que las mujeres hemos estado a cargo de ese cuidado, hemos ido acumulando ciertos conocimientos acerca de la naturaleza, acerca de la relación con las plantas, con ciertos elementos naturales que ayudan a estar mejor a las personas. Y en su momento fuimos acusadas de brujas. Hubo una gran cacería y muchas de nosotras fuimos quemadas en procesos de inquisición. Sin embargo, el conocimiento de las mujeres se ha ido acumulando, se ha ido transmitiendo de generación en generación y hoy por hoy, en muchas zonas alejadas de este país, son las parteras, son esas cuidadoras ancestrales las que hacen de presencia del Estado en cuanto a organización de salud, porque no es la organización formal la que aparece para cuidar, por ejemplo, a las mujeres, los niños o las familias que tienen algún tipo de necesidad, sino que son estas mujeres que no solamente se ocupan del parto, sino que se ocupan de la medicina, teniendo en cuenta la medicina ancestral y las necesidades de salud de las poblaciones, las que responden, y las que responden ante la ausencia de organismos del Estado que puedan dar cuenta de esas necesidades en salud. Las mujeres hemos hecho eso a lo largo de toda la historia y lo seguimos haciendo. Y tenemos unos conocimientos que no tiene la medicina occidental. Y eso es muy importante, sobre todo en estos sitios apartados, para mejorar las condiciones de equidad y para mejorar las condiciones de salud de esa población que no podría acceder de otra manera por la distancia, por la geografía, por las barreras incluso del lenguaje. Muchas mujeres en nuestro país hablan un dialecto, pero no hablan español. Entonces tienen una barrera incluso para comunicarse, para hablar de su dolor o para hablar de las cosas que les pasan. Y ahí entra la partería y esas promotoras rurales en salud a cubrir ese renglón que lo he abierto de otra manera y hacer muy buenas prácticas en salud, y eso hay que resaltarlo. Claro, también se remite uno a la imagen de la profesora, que se vuelve, de esa profesora rural, que se vuelve casi mamá de muchos niños pues en las zonas rurales y alejadas. Cuéntenos también, precisamente a propósito de estos temas de salud y de ese papel que se ejerce, pero también está el otro aspecto que ha sido las luchas para obtener los derechos en cuanto a la salud. ¿Cómo ha sido ese trasegar de la mujer alrededor de obtener precisamente esos derechos en cuanto a salud? Pues mire que una de las cosas que se puede encontrar cuando uno hace ciertas consultas es que cuando aparece la seguridad social en el mundo como una corriente de pensamiento inspirada en la salud pública,
empiezan a asegurarse en salud los trabajadores de las industrias a partir de la revolución industrial. Era muy importante que esos trabajadores empezaran a tener una cierta cobertura en salud, porque ellos producían. Entonces, las grandes ciudades del mundo empiezan a construirse alrededor de esos centros industriales para que el trabajador, y lo digo como en masculino, porque generalmente era un hombre, el trabajador y su familia viviera cerca de ese centro de trabajo. Pero se aseguraba solamente al hombre. ¿Y por qué se aseguraba al hombre? Porque era el que producía. Entonces ya después, con la evolución de los sistemas de aseguramiento, empiezan a asegurarse también las familias, pero eso realmente es de muy reciente ejecución, implementación. En la historia de la humanidad, en general, pues no teníamos ningún tipo de aseguramiento y es gracias a esa revolución industrial donde aparece el aseguramiento para el trabajador, pero no para sus familias. Hemos tenido teóricos, políticos y personas que han tratado de impulsar movimientos de equidad en salud, donde las personas incluso que no estén trabajando puedan tener un aseguramiento, y un aseguramiento que parta del reconocimiento de la salud como derecho. Porque si la salud es un servicio que se compra o que se vende, solamente el trabajador o aquel que tenga algún tipo de recursos podrá comprarla. Mientras que si es un derecho, son los estados los que tienen que proveer ese sistema de aseguramiento. Efectivamente, las mujeres tenemos un nivel de aseguramiento menor que los que tienen los hombres a nivel global, por nuestra fuerza de trabajo disminuida, por la dedicación al cuidado informal, por la falta de procesos de aseguramiento para esas cuidadoras que generan unas brechas muy grandes en salud. Sin embargo, se ha ido ganando terreno. Entonces, como le digo, esto es un asunto de claroscuro. Y en ese terreno aparecen luchas tan importantes como el derecho a decidir sobre la anticoncepción, que algunas décadas atrás, y aparece como un derecho autónomo que pueden tener las mujeres. Sin embargo, todavía tenemos algunas brechas y todavía en algunos sectores de la población las mujeres siguen estando supeditadas por la dependencia económica, por el tipo de modelo de pareja que nos han venido impuestos desde hace muchísimos años, y finalmente si ese compañero no da una supuesta autorización, pues ellas no se atreven tampoco a hacerlo. La exigencia, por ejemplo, del uso del preservativo genera unas grandes inquietudes respecto al comportamiento sexual y moral de una mujer. Si una mujer le exige a su compañero preservativo, él inmediatamente duda de ella, y también hace que recaiga la duda de la familia sobre esa mujer por el tipo de comportamiento que puede estar teniendo. Y muy, muy recientemente, yo creo que una de las grandes cosas que hay que pensar en ese terreno son las sentencias que ha habido alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque creo que han dado cuenta de el desenlace de unas luchas muy importantes de las mujeres para tener autonomía sobre su cuerpo. En la sentencia C-355 pudimos alcanzar el aval de 3 causales para poder hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pero ya es en el año 2022, hace 3 años, con la sentencia C-055, que las mujeres podemos decidir sin dar cuenta incluso de la causal hasta la semana 24, y de la semana 24 en adelante se pueden decidir con las 3 causales anteriores. Esto ha generado una polémica mayor, y los movimientos pro vida, muchos movimientos religiosos se fueron en contra de las académicas y de las expertas en derecho, de las expertas en medicina que han abogado por este derecho, y las han nombrado de todas las maneras posibles, feminazis, asesinas, todo este tipo de cosas, pecadoras, por supuesto. Pero ha sido una gran conquista porque ninguna mujer quiere hacerse una interrupción voluntaria y grita de júbilo cada vez que tendría que optar por esta solución. Las mujeres en general están en una situación de pobreza, están en una situación de dependencia económica, afectiva, con un agresor, están embarazadas de esa persona,
eh, y decidirse por una interrupción voluntaria del embarazo en unas condiciones tan adversas es también decidirse por la vida misma, por la vida de ellas, decir no a una vida en precariedad de una persona que podría nacer, pero que podría nacer, van a nacer bajo estas condiciones de precariedad. Entonces, hay una miopía muy grande de sectores religiosos conservadores que quieren seguir restando la garantía de los derechos de las mujeres, de sus derechos que pasan finalmente por sus derechos políticos y no solamente en salud, y que se ven garantizados por este tipo de sentencias. Entonces, es como un contramovimiento para volver a dejar a las mujeres en situación de lo doméstico, en una situación de no salida a lo público, en una situación de no legitimidad de sus situaciones políticas y dejarlas solamente como amas de casa, como madres, como cuidadoras en el encerrado de sus propias casas. En este sentido, profe Isabel, ¿cómo afectan precisamente esas desigualdades de género el acceso a los servicios de salud para las mujeres? Pues es que si pensamos que la gran mayoría del trabajo de cuidado no remunerado está en manos de las mujeres. 8 de cada 10 cuidadores, cuidadoras son mujeres y están haciendo uso de la informalidad y de su tiempo para dar cuenta de ese cuidado, pues ahí de entrada vamos a tener esa inequidad en el acceso a los servicios de salud, porque esa mujer está abocada al cuidado y es un cuidado que se hace 24 horas al día, 7 días a la semana, para el que no tienen ningún tipo de aseguramiento de días de descanso, de días de vacaciones, de dominicales, simplemente es una persona que está al cuidado del otro, que no tiene ayuda y que seguramente deja en un segundo lugar, en un segundo plano sus necesidades en salud. Y eso, ese panorama, quisiera llamar la atención, nos deja de entrada en una matemática que nos evidencia la desigualdad que tenemos en el acceso. Muchas de las mujeres pues finalmente sí tienen acceso a través de sus compañeros que sí tienen un trabajo formal y que acceden al servicio, pero no tenemos tiempo, estamos ocupadas con el cuidado, con la crianza y generalmente vamos dejando de lado ese cuidado de nosotras mismas. No en vano, uno de los cánceres o dos de los cánceres más prevalentes que tenemos hoy por hoy son cánceres que deberían ser detectables a tiempo, que deberían poderse tratar de una manera adecuada para no tener una morbimortalidad tan alta. Cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. ¿Qué implica esos dos cánceres? Primero, no me hago una prueba de papiloma, no me voy a hacer la citología, si me la hago no la reclamo, espero hasta tener síntomas ya muy dicientes, muy profundos para ir a hacerme un examen con un ginecólogo. En muchas ocasiones mi marido no me deja ir porque es que está muy mal que una mujer vaya a mostrar ciertas partes íntimas de su cuerpo frente a un otro. Entonces hay un montón de mitos que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con el patriarcado, que tienen que ver con un otro que decide sobre el cuerpo de las mujeres y que decide cuándo es que deberían ir al servicio médico, y eso incide profundamente el uso de no métodos, el no uso de métodos, por ejemplo, como el preservativo. Entonces tenemos un papiloma también recurrente, un precursor de cáncer de cuello. No nos hacemos exámenes de mama frecuentemente, porque eso no está muy bien, no accedemos a esa información, a esa educación que podríamos tener en los centros de salud. Entonces vamos dejando de lado ese tipo de condiciones de salud que afectan además partes de nuestro cuerpo que también están sometidas a cierto nivel de mito, y eso implica que tengamos también, por ende, una prevalencia bien importante, bien alta de este tipo de cáncer, y que pudiéramos tener algunas prácticas que previenen o por lo menos detectan de manera temprana alguna normalidad en el cuerpo. De entrada, eso nos pone en una situación de inequidad en los servicios. Por otra parte, necesitaríamos servicios amigables, servicios coherentes con nuestro nivel de lenguaje, servicios que también promuevan una equidad no solamente en salud sexual y salud reproductiva, sino también una equidad a los derechos
una equidad en torno a la no violencia, una equidad en torno a las decisiones que puedo tomar sobre el cuerpo. Y si yo no accedo a los servicios, pues probablemente no puedo acceder tampoco a esas estrategias de educación. Sí, y en ese ámbito, pues también podemos mencionar que a veces las dificultades que se enfrentan al no tener un buen acceso a los sistemas de salud, está precario, pues mucho más barreras va a encontrar la mujer a la hora de hacerse exámenes, o simplemente dice que pereza, ese examen o esa cita me la dieron para dentro de 3, 4 meses. ¿Es esto un factor que desalienta un poco las prácticas de salud? Además, cuando de pronto se pierde el empleo, entonces mientras vuelve y se registra en el sistema de salud. En fin, este tipo de barreras son frecuentes. Sí, son frecuentes y además el nivel de violencia que nosotros seguimos recibiendo en este país, pues implica también que tengamos una dificultad a la hora de tomar decisiones en salud. Nuestro sistema de salud es precario, no responde siempre de una manera oportuna, con calidad, de manera coherente con las necesidades de los usuarios, y más aún cuando estamos en el terreno del cuidado. Cuando hablamos de ese cuidado reservado hacia las mujeres, pues finalmente estamos ante una situación que nos deja en una posición de inequidad frente a ese servicio, porque, porque finalmente estamos ocupadas con un otro, estamos ocupadas con un rol que se nos ha impuesto y que se dice que nosotras debemos disponer. Nosotras debemos estar en casa, debemos ocuparnos de lo doméstico, y muy difícilmente podemos asumir ese largo camino para aceptar que nosotras también tenemos nuestros propios derechos. Miren, no es solamente un asunto de un otorgamiento, sino que nosotras mismas incluso nos lo creamos y lo reproduzcamos hacia las mujeres que conocemos, y que de alguna manera empaticemos en que eso que nosotros, por lo que nosotros estamos luchando como mujeres académicas, es también un derecho de todas y de todos. Entonces, eh, esa, esa evidencia de la inequidad en cuanto a los roles, en cuanto a lo público y lo privado, lo doméstico y lo político, también nos deja a nosotros en una situación de inequidad frente al sistema, en una situación de no reconocimiento de los derechos. Y cuando una persona no se reconoce a sí misma como legítimamente eh, portadora de derechos, seguramente tampoco va a hacer ejercicio de ellos. Entonces creo que eso es como lo primero también, y en torno al 8M, es pensar de qué manera la universidad tiene un rol en esa generación también de emociones políticas. Es pensar de qué manera la universidad también genera procesos de formación donde todas las personas, no solamente las mujeres, sino también los hombres, reconocen esa equidad, reconocen que somos iguales en cuanto a los derechos, que somos diferentes en cuanto a las necesidades en salud, pero que promueva esa convicción del derecho en cada una de las personas de la comunidad universitaria, para que nosotros lo podamos también reproducir hacia afuera. La cantidad eh, de dificultades que tenemos, por ejemplo, con el no acceso a abortos seguros, las dificultades que tenemos, por ejemplo, por esta alta prevalencia de cánceres, las dificultades que tenemos por todo tipo de violencias que recibimos, y violencias en casa, violencias sexuales, violencias económicas, violencias políticas, los feminicidios de los que hablamos hace un rato, da cuenta de todo ese panorama en salud que es tan importante tener en cuenta de una manera integral. Salud no es solamente acceder al servicio clínico, salud es bienestar, salud es poder hacer un ejercicio pleno de los derechos, salud es el reconocimiento político, salud es poder ser elegida en diferentes lugares, incluida la universidad. En nuestra universidad, gran parte de los puestos de dirección están ocupados por los hombres, no por las mujeres, y eso también da cuenta de una necesidad de pensarlos. Entonces no somos ajenos, es un panorama, dijéramos, un poco difícil, pero también es un panorama que nos invita a seguir luchando y a no perder la esperanza. Por ahí una de las frases que más me gustan, y es que cuando el sistema, y ese sistema que se impone, va ganando, también va ganando la desesperanza.
Cuando tenemos esperanza, siempre pensamos que hay algo por hacerse y seguramente las esperanzadas de esta universidad, las tercamente esperanzadas, como nos dice nuestra profe Sara Fernández, seguramente vamos a seguir luchando por ese ejercicio de derechos. Estamos en Salud Pública hoy a través de estas frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, programa de la Facultad Nacional de Salud Pública, conversando con Isabel Posada, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública, psicóloga, magíster en Salud Pública, doctora en Ciencias Sociales, investigadora y activista feminista en temas de género. Estamos conversando precisamente sobre la salud pública y la mujer en el marco de la conmemoración del 8M, que pues siempre invita a estas reflexiones. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos. ¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. Repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Seguimos en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, conversando con Isabel Posada sobre el 8M y la importancia pues que se tiene alrededor de todo lo que son los derechos de las mujeres, y en el caso pues de más específicamente hablando del acceso a la salud. Profe Isabel, hemos hablado pues de problemas, pero hablemos también de victorias que se han obtenido alrededor del reconocimiento en cuanto a estos temas de salud. Ya usted nos esbozaba algunos de ellos, pero de pronto si quiere subrayar alguno otro relacionado con estos logros y cosas que de pronto ya están ahí instaladas, que ya se han obtenido, victorias que se han obtenido. Pues victorias también en el campo de la academia. Fíjese cómo, por ejemplo, en Colombia, muchas de esas personas que ocupan plazas en el talento humano en salud son mujeres. Aproximadamente 8 de cada 10 personas son mujeres. Una labor como la medicina, aproximadamente tenemos una proporción de 50 y 50 en nuestro país. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, más o menos son un 48% de mujeres y un 51% de hombres, y eso ya nos va dejando también una condición distinta. Ahora, las mujeres igual en esas condiciones laborales, pues sufrimos ciertos acosos y ciertas violencias que están relacionadas con el género, que están relacionadas con ese rol que se nos asigna, que no tienen el resto de las personas. Yo creería que es importante darle valor a aquello que hemos ganado. Hemos ganado en la academia, hemos ganado en esos roles específicos en el sistema de salud. Sin embargo, también hay que ver la contraparte, y en la contraparte tenemos que esas mujeres así trabajen en jornadas laborales muy, muy parecidas a las de sus compañeros o iguales, tienen que soportar dobles y triples jornadas porque ellas son las que llegan a casa y ejercen cuidado, las que ejercen la crianza, las que acompañan a los hijos en las tareas, las que hacen el acompañamiento a los tratamientos médicos, porque tradicionalmente el rol de los hombres no se ve caracterizado por ese tipo de acompañamientos. Quiero llamar la atención sobre esto porque eso también es un tipo de violencias en contra de las mujeres, y si bien hemos ido ganando en ese terreno laboral y de alcanzar ciertas metas en ese terreno de lo público, de lo privado, en el ámbito del trabajo, seguimos teniendo una disparidad y unas, ¿cómo decirlo? Como unas
a tareas adicionales que no han sido suficientemente repartidas y que nos dejan en una situación de, eh, de disparidad en frente de nuestros compañeros y que por supuesto hace que nosotras estemos más deprimidas, más ansiosas, que tengamos un mayor nivel de estrés laboral, porque pues nos vemos sometidas a ciertos lugares y a ciertas exigencias que nos hacen que estemos más enfermas, que tengamos menos acceso a esos procesos de bienestar. Claro, en este programa que es también, tiene esa misión de divulgativa, educativa, ¿cuál es su apreciación? ¿Cuál es ese método que esa conversación que debe emprender, por ejemplo, una pareja recién formada, o sea, un hombre, mujer que quieren formar de pronto un hogar? ¿Cuál es ese diálogo, esos acuerdos a los cuales deben llegar precisamente para que no se sobrecargue ese asunto que usted menciona de esa sobrecarga de las actividades domésticas, del trabajo, etcétera? ¿Cómo enfrentaría usted o qué recomendación daría usted en ese sentido a una pareja joven o una pareja recién formada? Pues Carlos, yo diría que esta recomendación ni siquiera es para una pareja, sino que es como para todos los espacios domésticos. Yo creo que en la familia hay que conversar acerca de la legitimidad del trabajo de las mujeres, acerca de la legitimidad del trabajo que se hace por fuera de casa y de cómo, así como se merece un reconocimiento del trabajo de nuestros compañeros, pues también se merecería un reconocimiento igual el trabajo de las mujeres. Y debería haber una distribución mucho más equitativa de las funciones del cuidado y las funciones no remuneradas en el hogar, que siempre tenemos. En cualquiera de nuestros hogares siempre hay funciones relacionadas con el mercado, con la medicina, con el cuidado, con el acompañamiento, con el adulto mayor. Y en general lo que vemos es que esas funciones están recargadas en las mujeres. Como lo decía hace un rato, 8 de cada 10 personas que hacen esos trabajos domésticos no remunerados son mujeres. Y esa parte del cuidado, pues en general las hacemos hasta las personas que tenemos una ocupación laboral formal todo el día. ¿De qué manera asumir esto por una salud mental y por una equidad de género? Hay que hablarlo con los niños, hay que hablarlo con los adultos mayores, hay que hablarlo en la universidad. Hay que tener esas conversaciones incómodas que implica pensar cómo nos vamos a repartir las cuentas, cómo vamos a hacer con el dinero, cómo vamos a hacer con el uso de ciertos electrodomésticos o de ciertos espacios en casa, pero también cómo vamos a cuidar. ¿Quién se va a hacer responsable del cuidado? Y el cuidado implica cocinar, limpiar, lavar, recoger los niños. ¿Cómo distribuir eso de una manera equitativa, pero no por la solicitud de una mujer, sino porque en casa nos reconocemos todos como iguales? Y eso implica también incluso la crianza, ¿cierto? El trato hacia las niñas y los niños no va a ser diferente por su condición biológica de sexo, sino que se les va a tratar como seres humanos que deben llegar a ser autónomos. Aquí todos cocinan, aquí todos limpian, aquí todos cuidan, aquí todos sacan la basura, aquí todos pasean al perro, porque si ese asunto se empieza a recargar en algún hogar, no solamente entre una pareja joven, diría yo que es importante pensarlo ahí, pues finalmente se empieza a naturalizar también y se empieza a ver que eso que estamos dejando del lado de algunas de las personas de la familia, que casi siempre son mujeres, es natural que se haga. Es que es natural que la mamá cuide. Es que la única que sabe aquí dónde están las cosas es la mamá. Y eso sobrecarga, porque quiere decir que a la mamá la llamamos al trabajo a preguntarle, qué sé yo, dónde están las medias o dónde está un condimento, porque nadie más lo puede saber en casa. Y eso recarga mentalmente y crea unos efectos en ese psiquismo de la mujer, en el sentido de todos dependen de mí y si yo no estoy o si yo me enfermo o si yo salgo de vacaciones o si yo me salgo a tomarme una cerveza con una amiga o ir a cine, estoy desatendiendo y estoy disminuyendo la calidad de vida en mi hogar porque yo soy la que sé o yo soy la encargada de, y si yo no cuido, nadie más lo va a hacer.
Y ese tipo de mensajes y de discursos nos los vamos consumiendo también las mujeres y nos vamos encargando de reproducirlos, encargando de asumir que son ciertos y en algún momento de la vida simplemente colapsamos porque tenemos que producir, también producimos dinero, pero también tenemos que gestar, tenemos que cuidar, tenemos que cocinar, tenemos que ocuparnos también de las cuentas de la casa, porque no hay mejor administradora que una mujer, pero mientras tanto otras personas, generalmente nuestros compañeros hombres, tienen una carga muchísimo menor y una posibilidad de recrearse y de descansar mucho mayor que la que tenemos nosotros. Claro, a eso precisamente me refería en cuanto a que si se empieza desde la base, pues de alguna forma, pues es una manera de contribuir precisamente a mejorar este tipo de situaciones con el pasar del tiempo. Esa educación se debe dar desde los niños y desde las niñas también para que se apodere, pues se haga una interiorización precisamente de esas actividades equitativas de forma equitativa. Hablando también de esto de la salud mental, y usted ya lo reseñaba, precisamente cómo afecta a las mujeres que cuidan porque sabemos ese rol que ya pues está ahí implícito, pero cómo afecta la salud mental de las mujeres el papel de cuidadoras, de ese trabajo que usted misma menciona que no es remunerado ni reconocido. Las mujeres en general, en torno a la salud mental, tenemos muchos más trastornos de ansiedad y mucha más depresión que nuestros compañeros los hombres. Nosotros tendemos a internalizar ese tipo de emociones, a no externalizarlas para no preocupar, porque también nos enseñaron ese tipo de cosas, que las mujeres tenemos que estar bien para no preocupar y para poder seguir ejerciendo esa labor de cuidado. Mientras que los hombres generalmente tienden a consumir sustancias psicoactivas, tienden incluso a suicidarse mucho más que nosotras las mujeres. Nosotros hacemos muchos más intentos de suicidio, vamos avisando que nos vamos a suicidar. Los hombres lo hacen de una manera más contundente y en muchas ocasiones los hombres lo hacen por temas relacionados con eso de lo externo, con no ganar el suficiente dinero, con una afrenta a su narcisismo por la ruptura de una pareja. Las mujeres tendemos más a hacer esos intentos de suicidio por cosas que tienen que ver con el cansancio, con el cuerpo, con la imagen corporal, con no ser ya tan bellas o tan deseables. Y esas afectaciones hay que tenerlas en cuenta en el sistema de salud, porque el sistema debería responder también de esa manera diferenciada, pero también debería responder para disminuir esas brechas y para asumir que esas mujeres tienen unas necesidades diferentes con relación a los compañeros. En temas de salud mental hay unas diferencias abismales entre la presencia de esos trastornos entre unos y otros y el consumo, por ejemplo, problemático de sustancias que decía hace un rato en los hombres es mucho más prevalente y bajo el efecto de esas sustancias muchas de las personas que se suicidan finalmente pues cometen este tipo de actos. Así que también hay que hacer un llamado al sistema de salud para que responda de una manera adecuada a estas diferencias de género en torno a la salud mental y insistiría a una distribución equitativa de cuidado, porque muchas de estas entidades que van apareciendo en la salud mental de hombres y mujeres, pues tiene que ver necesariamente con esa distribución, con esa sobrecarga y con ese rol impuesto que implica que tengamos que responder de una manera que sobrepasa nuestras propias capacidades a esas necesidades no solamente nuestras, sino también del entorno que nos rodea y del cual nos sentimos responsables en tanto cuidadores. ¿Y cómo se puede ir creando una política que vaya aliviando un poco y se vaya reconociendo un poco más esas dificultades que enfrentan las mujeres en cuanto a este tema? Mire, hay que pensar que eso que ocurre en torno del cuidado no es un tema meramente doméstico, sino que es un tema político. Por ejemplo, si reconocemos que las personas que están en cuidado también tienen derecho a unos mínimos garantizables en torno a protección y a seguridad social, pues seguramente allí de entrada estamos haciendo un trabajo distinto. Ese trabajo, que habitualmente es no remunerado, puede llegar a alcanzar un cierto nivel de remuneración
y unas garantías de seguridad social que van a dejar a esas personas en una condición distinta frente a esa desprotección que solemos tener frente a los cuidadores informales. Eso de entrada es una acción, y es una acción política que no depende del ama de casa que está al cuidado de otros en un hogar de noticias, pero que probablemente no tenga oportunidad de participación. Hacer esto implica el reconocimiento de ese trabajo y de esas necesidades desde una visión política, es dejar de pensar que eso que ocurre en casa es un asunto doméstico y el que solamente tiene que decidir los de esa familia, sino que corresponde a políticas de cuidado y a políticas de redistribución de esas oportunidades, de información, de acceso a servicios, de acceso a ciertos satisfactores y de reconocimiento, incluso económico, que se puede ir cambiando esa noción. Lo otro, diría yo, volver al asunto de la academia, y es que en procesos de educación para la salud se puede generar también como estrategias de participación adecuadas que impliquen el reconocimiento de todas las personas independientemente de su género como un par. Eso implica, por supuesto, que en esas estrategias de educación que pueden transversalizar, por ejemplo, la vida universitaria, la vida de colegios, la vida de las escuelas, habría que reconocer que todos los seres humanos son iguales independientemente de su orientación sexual, de la manera como se vistan, de la manera como amen, y que implicaría poner en cuestionamiento la clasificación que hacemos habitualmente, donde en la cúspide de la pirámide están los hombres blancos, educados y heterosexuales, y de ahí para abajo el resto de las personas. Creo que hay varias cosas por hacer, que por supuesto atraviesan lo privado, la esfera de lo familiar, pero que si no se toman decisiones desde lo público, desde lo colectivo, desde los procesos de educación, crítica, desde los procesos de la generación de políticas públicas para la protección de las personas y sobre todo la protección de las personas habitualmente excluidas, pues eso no va a pasar las paredes de las casas, y eso de los trapitos sucios se lavan en casa y nosotros nos organizamos dentro del hogar. Hay que generar unos procesos que atraviesan a nuestros gobernantes, pero también el direccionamiento de las políticas públicas. Allí todos somos responsables en tanto a quién elegimos, porque si elegimos una persona o un grupo de personas que sean conservadoras, que promuevan la restricción de los derechos, pues tarde o temprano todos nos vamos a ver abocados también a esa restricción y esa distribución inequitativa de los privilegios. Entonces creo que desde allí también hay que hacer un llamado para pensar en esas formas en las que elegimos, en las propuestas de gobierno y en el impulso de políticas públicas que vengan desde abajo, una ciudadanía que participe, una ciudadanía que se piense como parte irresponsable y responsable de la sociedad y que se haga parte también de las decisiones políticas. Desde la Universidad de Antioquia y en especial desde la Facultad Nacional de Salud Pública, ¿cómo diría usted que se pueden precisamente fortalecer todos estos mecanismos de participación para que las mujeres tomen decisiones sobre salud pública? Pues Carlos, yo creo que desde la misma facultad, y diría yo que desde la universidad, hay que promover espacios de reflexión, espacios de participación política donde a las mujeres se les reconozca su derecho legítimo a expresarse, espacios seguros donde las mujeres no sean sometidas a ningún tipo de violencia, ni epistémica, ni política, ni académica, por el solo hecho de ser mujeres. Por desgracia, en nuestra universidad todavía tenemos espacios no seguros donde las mujeres somos atacadas solamente por el hecho de ser mujeres, donde nuestra palabra vale menos, donde llegamos a ciertos techos de cristal y donde se nos dice, usted no puede llegar a ser la coordinadora, la decana, la rectora, y solamente por el hecho de ser mujer, donde se nos cuestiona, por ejemplo, que si tenemos hijos pequeños no podríamos acceder a cargos cargos de coordinación, porque ¿quién se va a quedar a cargo de los hijos? Creo que aquí en nuestra universidad también vivimos esa tensión
y es que las mujeres pues todavía tenemos algunos espacios no seguros, algunos espacios donde nos violentan y donde se ha naturalizado ese tipo de violencia. Por fortuna, pues seguimos teniendo espacios de interacción donde con nuestros compañeros vamos generando reflexiones importantes y se van generando espacios donde las mujeres, al igual que los hombres, pues pueden tener acceso a ese desarrollo misional, a la docencia, a la investigación y la extensión, desde la equidad y desde el reconocimiento de la igualdad epistémica, somos seres humanos pensantes y ningún hombre debería creerse con más derechos o pensar mejor o tener un desarrollo más adecuado que las mujeres solamente por el hecho de ser hombres. Entonces creería que desde lo misional, y creo que esto es concluyente, habría que repensar cómo la misión de la universidad, y es la generación de ciudadanía, se pone al servicio de esta equidad en términos de género. Si generamos nuevos ciudadanos en cualquiera de las carreras de la universidad, en cualquiera de las áreas de formación, estamos pensando en personas que se hagan responsables del entorno. Y eso implica también personas que vivan en paridad, que reconozcan al otro, que no ataquen al otro por su diferencia, no solamente en términos de género, sino étnica, cultural, religiosa, que aprendamos a convivir en medio de la diferencia, respetando, construyendo juntos y más bien abonando hacia que pueda hacer la universidad hacia afuera, y es la transformación social y el apoyo a las personas que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Creo que ha sido una respuesta concluyente de todo este desarrollo, de este tema que hemos trabajado el día de hoy, profesor Isabel Posada. ¿Algo más que añadir ya para concluir? ¿Algo que quiera subrayar o dejar en nuestra audiencia? Pues quisiera solamente subrayar que el 8 de marzo, si bien es solamente un día en el año, sí nos invita a reflexionar cómo estamos, cómo colaboramos dentro de nuestra misión diaria para tener entornos mucho más equitativos, mucho más saludables, mucho más seguros, no solamente para las mujeres, sino para todas las personas que habitan la universidad. Creo que es una oportunidad para pensar en la equidad, en el respeto, y que las mujeres simplemente se respetan, no porque sean la flor más bella del universo, las dadoras de vida, sino porque somos seres humanos. Y eso implica que tenemos todos los derechos que un ser humano debería tener, y no menos por eso. Muchas gracias, profe Isabel. Bueno, muchas gracias, Carlos, y un saludo para todos. Hoy en este espacio de salud pública, hoy nos ha acompañado Isabel Posada. Ella es profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, psicóloga, magíster en salud pública, docente en ciencias sociales, doctora en ciencias sociales, investigadora y activista feminista en temas de género. Hoy con este tema el papel de la mujer en la salud pública, con la participación en la asistencia técnica de Alexis Ramírez, también Camila García en la coordinación desde la Facultad de Salud Pública, y quien les habla, Carlos González, en la presentación. Los invita para que continúen con nosotros y nos acompañen en nuestro próximo programa el viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto. Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública, te invitamos a ser parte de esta misión salubrista.